El obrero que aprovecha el tiempo, eso es lo que nosotros queremos ser, ¿cierto? Obreros y obreras que aprovechamos el tiempo. Para hablar de ello, vamos a poner un versículo de introducción que habla sobre todo esto. Y es que el apóstol Pablo, en ese texto, 1 Timoteo 4, del 13 al 16, habla sobre la importancia de aprovechar el tiempo. El apóstol Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que te fue dado mientras, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, palabras marcadas en rojo. Vemos. Ocúpate, no descuides. Otra vez, ocúpate, permanece, aprovechamiento, persiste. Todo ello nos muestra lo que vamos a hablar hoy, que es que hay que, como podemos encontrar en algún versículo, redimir el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo, tenemos que aprovecharlo. Como podríamos incluso hablar en el término bíblico, en el término en griego que escribió el apóstol Pablo, redimir se puede traducir como comprar, es decir, el término sería como compra el tiempo, ¿no? Adquiere el tiempo que está ahí mal utilizado y adquiérelo, cómpralo para usarlo para cosas que de verdad sean importantes. Y Timoteo tenía que hacerlo. Tenía que leer la palabra, porque como lo vamos a ver ahora era importante, tenía que exhortar, tenía que enseñar, tenía que permanecer como ese ministro y ese pastor para la iglesia, tenía que mantenerse insistente, persistente, ocupado, aprovechando el tiempo y, como al final dice en el versículo 16, que es muy interesante, cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, cuídate y también cuida la doctrina, cuida el mensaje del Evangelio. Persiste en ello, porque de esta forma, cuando tú aplicas y experimentas el mensaje del Evangelio, te salvas tú, pero también aquellos que oyen y lo aceptan. Pero vamos a leer otros dos versículos más y vamos a hacer una comparativa. Y es, en Reina Valera, vamos a leer Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y luego, el texto de abajo dice, entre tanto que voy, lo hemos leído antes, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bien, vamos a leerlo en la nueva versión internacional y vamos a entender por qué marca un énfasis esta traducción. Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Y continuamos abajo. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia, a animar y a enseñarles. Bueno, he marcado lo mismo en un lugar en otro. Vemos que la mayoría es lo mismo. Sin embargo, lo que más cambia es el apartado de leer. Porque muchas veces hemos dicho, bueno, bienaventurado el que lee, y claro, yo leo, pero es que en aquel entonces tiene un contexto muy curioso y muy particular que vamos a leer ahora, o sea, que vamos a entender ahora. Y en Timoteo igual, ocúpate en la lectura. Porque claro, ¿en la lectura en qué? En tu lectura en tu casa, en tu lectura en tus libros, ¿la lectura de qué? Pues Nueva Versión Internacional nos ayuda a entenderlo. La importancia de la lectura pública o la lectura dentro de la iglesia. ¿Por qué ocurre esto? Si vamos abajo, vemos que tenemos un rollo que imitaría lo que son los escritos del Antiguo Testamento, porque ellos muy comúnmente lo escribían en rollos, de una forma tradicional. Y luego tenemos al lado un manuscrito bíblico, creo, leí cuando descargué la foto, papiro 46 o 26.
El caso es que es un texto bíblico del Nuevo Testamento, el primero en hebreo y el segundo está en griego. Bueno, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que en aquellos tiempos, pues no tenían Biblias como nosotros, obviamente. Ellos podían adquirir con mucha complicación una Biblia que para ellos la Biblia era el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ellos utilizaban la versión que se tradujo al griego. Entonces, para ellos su Biblia, su Antiguo Testamento, para nosotros, eran estos rollos que contenían todo el Antiguo Testamento y por lo tanto, para ellos, todas las promesas sobre Jesús. Y luego tenían estos escritos, cartas, los evangelios más adelante, todo esto, todo el proceso de composición del Nuevo Testamento, que iban transmitiéndose, copiándose y enviándose a las iglesias. Y tenemos este manuscrito que está en griego y podría ser pues, un manuscrito, no literalmente, pero podría haber sido un manuscrito escrito por uno de los escritores bíblicos de forma original. No tenemos ningún original bíblico, esto ya lo sabemos. No existe ningún manuscrito de puño y letra de su original, de su escritor. Tenemos copias de copias y algunas copias muy cercanas al original. El caso es que tenemos estos manuscritos, este en particular, pues no sé si es papiro o pergamino, no soy tan avezado en ello, pero nos damos cuenta de que no hay puntos, no hay comas. De hecho, lo voy a expandir un poquito. No hay puntos, no hay comas, no hay espacios entre las palabras. Es una sopa de letras totalmente que claro, para entender esto, os podéis imaginar la complejidad de ello. ¿Por qué entonces hemos leído antes esos versículos? Porque antiguamente, perdón, la iglesia antigua, como la gente no podía leer la Biblia y aunque pudiese leer, era complicadísimo poder tener copias en tu casa, cada domingo se reunía la iglesia y tenía lo que se llama el servicio de la palabra. Se leían textos largos de las Escrituras, primero del Antiguo Testamento, que hacían referencia a Jesús y se explicaban. Y luego se fueron añadiendo los textos del Nuevo Testamento que se leían y se explicaban y se enseñaban. Esto, ¿sabes cuánto tardaban en hacerlo? Horas. El día domingo era un domingo donde estaban juntos horas, escuchando y estudiando la palabra. Porque no había otro momento durante la semana donde se hiciese. No había Biblias, no había libros, no había comentarios bíblicos, no había nada. El único momento era ese. Así que el lector, como Pablo dice que tiene que hacer más de Timoteo, o como habla Juan en Apocalipsis sobre comunidades ya mucho más crecidas de tiempo, el lector tenía que leer la palabra siendo esa la única vez que la iban a leer. Y claro, tú imagínate, cuando lees un versículo, ¿cuándo ibas otra vez a volver a leer ese versículo? Pues posiblemente mucho tiempo. Así que la importancia de asistir, de escuchar y estar atentos y concentrados a cada palabra que dijese el lector era normal en ellos. Atentos, escuchando. Y si pudiese ser, memorizando aquellas partes que luego tú querías mantener. Si mostramos nuestra iglesia, como ya tengo el cuadro ahí arriba, en la iglesia antigua, la predicación y la enseñanza tardaba horas, es decir, invertían horas durante el domingo. Sin embargo, en nuestros días nos quedamos en minutos. Es decir, cuando el pastor ya se va acercando a los 50 minutos, ya bostezos, cansancio, me muevo en la silla. Y esto es un problema. Es un problema que parte entre otras cosas porque no estamos acostumbrados a concentrarnos, a invertir tiempo leyendo, a invertir tiempo escuchando, a invertir tiempo estudiando. Estamos en la época donde todo es fácil, todo es rápido, todo es multimedia y nos estamos cargando nuestra capacidad y nuestra habilidad para poder estudiar y escuchar la palabra. Así que
Donde unos invertían horas, nosotros invertimos minutos. Cuando la iglesia estaba perseguida en aquel tiempo, vivían con pasión y con ardor el Evangelio. Y nosotros que tenemos libertad, ¿qué es lo que hacemos? Se nos va a la fuerza por, por otras cosas. Tenemos toda la oportunidad para hacer y para predicar y para leer y para estudiar y para escuchar y reescuchar y para... No hacemos nada. Pero tenemos libertad. Y sin embargo, con toda libertad, nuestra pasión por el Evangelio disminuye mucho. Hay un vídeo que vi, una entrevista que le hacían a un pastor que había hecho de misionero en algún país donde había conflicto, país musulmanes, donde había incluso persecución o al menos no había ninguna amistad. Y cuando él visitaba algunas comunidades y cómo daban culto y cómo oraban y cómo predicaban y cómo vivían y sentían el Evangelio, se acerca el pastor y le dice, pastor, de verdad que sois unos héroes para mí. ¿Cómo os mantenéis fuertes con tanta adversidad? ¿Cómo podéis persistir? ¿Cómo vivís con esta pasión el Evangelio? Y el pastor de esa comunidad, de ese país perseguido, le responde, para nosotros vosotros sois nuestros héroes. ¿Cómo? Sí, sí, porque en países donde os dan libertad para hacer lo que queráis, podéis ver lo que queráis, meteos en internet, acudir a cualquier tipo de contenido, en redes sociales sin perder el tiempo, cine, televisión y un largo etcétera, vosotros en esos países que permanezcáis en el Evangelio nos hace ver que sois nuestros héroes. Aquí nosotros no tenemos otra oportunidad. O estamos dentro del Evangelio o morimos. O no podemos subsistir. Es muy difícil. Pero allí tenéis tantas, tantas oportunidades para entreteneros y perderos. Y me daba cuenta, ¿no? Fíjate la bendición que nosotros tenemos, nuestra libertad, que no la utilizamos de verdad para el Evangelio. Al final, somos libres, pero para ser esclavos de la cultura y de la sociedad en la que estamos. Pero también ellos, que vivían sin poder leer la palabra, estaban horas escuchando y aprendiendo y con la felicidad y el anhelo de escuchar. Y nosotros, alfabetos, inteligentes, que leemos, escribimos, que tenemos libros o podemos comprar libros para estudiar, tenemos de todo, no invertimos nada de tiempo en ello. ¿Qué diferencias, verdad? Biblias. Ellos no tenían Biblia. Había una, o parte, si hablamos del Nuevo Testamento, para toda la iglesia que se leía una vez a la semana y se volvía a guardar, o para que el lector pudiese estudiar cómo leer el texto. Porque, fijaos, esa sopa de letras había que aprender a leerla. O sea, tienes que leer y releer para entender cómo poder explicarla y cómo poder transmitirla. Y las comunidades tenían una o parte. Sin embargo, nosotros, ¿qué tenemos? Pues los que llevamos más años en el Evangelio, tenemos una, de un color, de otro, me regalan, compro, pequeña, grande, con cremallera, sin cremallera, de estudio, normal, una traducción, otra traducción, y no las usamos. Si una Biblia lo hubiese podido tener una familia y hubiese tenido la oportunidad de leerla, hubiese sido eh, la mayor felicidad para ellos, pero ni tenían ni podían leer. Estas son las diferencias que terminan en la devoción. En la iglesia antigua o la iglesia primitiva tenían toda la devoción, hasta el punto de dar su vida por el Evangelio. Perderla, morir de la misma forma que Cristo. Nosotros, la iglesia moderna de nuestros días, contemporánea, tenemos una devoción parcial. Una devoción que no entre en conflicto con mis otros quehaceres, con mis obligaciones, con mis apetencias, mis gustos, que no moleste. Pues esta es la diferencia entre la iglesia primitiva, que pudo ver y experimentar a Cristo, que pudieron ellos, con el paso de los años, mantenerse dentro del mensaje apostólico, y nosotros, que vivimos en un mundo de oscuridad, de mentira, de tantas cosas que nos hacen estar distraídos. En otras palabras, perdemos el tiempo y perdemos la vida, hermanos.
Por eso vamos a estar viendo hoy dónde está nuestro tiempo. ¿Dónde está nuestro tiempo? Tenemos 24 horas y sin embargo, cuál es la frase que siempre utilizamos? No tenemos tiempo. Pero hay 24 horas, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque administramos mal el tiempo o nos distraemos, que básicamente es una mala administración. Por eso muchas veces no tenemos tiempo, porque no administramos bien. ¿Por qué? Estadística. He buscado por internet. ¿Cuántas veces miramos el teléfono al día? Había varios datos, yo tomo un poco la media. 80 vistazos al día al teléfono, al celular. 80. Para cosas pequeñas, para cosas más grandes, un breve vistazo, 80 veces al día. Perdemos tiempo con el teléfono, los jóvenes sobre todo en redes sociales y no tan jóvenes, que si Facebook, que si Instagram. Cuando te quieres dar cuenta se te van las horas. Esta palabra tan fea, procrastinación, que últimamente se utiliza mucho en estos últimos años, que quiere decir posponer lo que tienes que hacer por aquello que te resulta fácil y cómodo. ¿No? Pues esto no me apetece, ya lo haré. Prefiero hacer lo que me resulta cómodo. Todos procrastinamos. Falta de prioridades claras. Todos sabemos lo que nos apetece, pero no siempre sabemos lo que tenemos que hacer. Y tenemos y sabemos realmente qué es lo que es imprescindible en nuestra vida. No siempre lo sabemos. Hay sobrecarga de actividades. Tenemos muchas cosas que hacer y no todas son imprescindibles y son necesarias. A veces no sabemos decir que no y siempre estamos haciendo tantas cosas, tantos planes, tantas ideas, cuando a veces tenemos que ser más selectivos. Y luego el del entretenimiento vacío, distracción. Como no sé para lo que tengo que vivir, como no sé lo que tengo que hacer, como no sé cómo administrar y aprovechar mi tiempo, pues me aburro y lo invierto en tonterías. Al final, ¿qué hago? Pues distraerme, porque el tiempo pasa, me aburro, pues tengo que distraerme de alguna forma. ¿Dónde está nuestro tiempo? Aquí está nuestro tiempo. En este tipo de problemas y luego un largo etcétera, porque podríamos hablar de muchas cosas más. Por eso hoy nos vamos a quedar en este primer punto, después de toda la introducción, y la semana que viene continuaremos. Hoy tenemos que quedarnos sobre todo con esta idea. La primera, la introducción, es la comparación con la iglesia primitiva. En segundo lugar, es dónde queda nuestro tiempo y ser conscientes de que lo perdemos y lo invertimos mal. Y luego también, en este primer punto, ser guardas de la sabiduría y del aprovechamiento. Efesios 5, del 15 al 16, nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso lo prediqué yo hace unas 2, 3 semanas, no me acuerdo, la verdad, en la iglesia y recordaba ese texto y lo colocaba aquí. Lo importante de aprovechar bien el tiempo. Cuando nosotros estamos haciendo esa lectura y ese estudio de esos versículos, como en la iglesia hemos estado haciendo nosotros, vemos eh, esa sabiduría, ¿no? Andar como sabios, del versículo 15. Pero es que antes también lo menciona. Es la sabiduría de aquel que comprende el plan de Dios y anda por él. Cuando yo entiendo qué es lo que está en el corazón de Dios, qué es lo que Dios desea, cuál es su plan y su propósito, entonces yo me convierto en una persona sabia. Para hacer la evangelización del mundo no necesito ser un doctor en teología. Si alguien lo es, gloria a Dios, pero no hace falta ser un doctor en teología. Para ser sabio no hace falta leer 300 libros. No hace falta ser aquel que tiene la capacidad, la habilidad de poder estudiar, memorizar y poder tener todo este conocimiento. Basta con entender el plan de Dios y lo más importante, ser sabio es andar por él.
Cuando yo entiendo el plan de Dios, entiendo que su plan y su propósito es lo perfecto para mí. Que Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios sabio, que tiene todo el conocimiento, omnisciente, se llama. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso, lo más inteligente es andar por ahí. Lo más inteligente es que yo vaya a ese ser absoluto, supremo y soberano y le pregunte cómo tengo que vivir mi vida. Y lo sabio es que cuando yo entienda cómo tengo que vivirla, lo haga. La pregunta es, ¿lo hacemos? La respuesta es, al menos no siempre. Pero ahí tengo que estar. Un necio es aquel que no entiende el plan de Dios, no lo busca comprender y anda por su propio camino. Eso es un necio. Y nosotros, aunque no seamos personas muy capaces y muy inteligentes, pero hermanos, entendemos el plan de Dios, somos sabios conforme su palabra. Y eso es lo que va a cambiar y va a determinar nuestra vida. Así que yo tengo que ser como ese guarda. El término viene sobre todo de Isaías capítulo 62, versículos de 6 en adelante, creo que 6 estaría bien para entenderlo. Ser esos guardas de la sabiduría, pero del aprovechamiento del tiempo. Porque sabiendo que tengo que vivir por el plan de Dios, tengo que aprovechar mi día y mi vida para poder realizarlo. Si buscamos otra traducción, como a mí me gusta mucho, la nueva versión internacional, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Esto es un poco una tarea por si queréis buscar el sentido del término kairos, griego, en vez de cronos, tiempo, que también se puede utilizar. Y una rápida traducción, o sea, definición sería, está hablando de ese tiempo de gracia y de oportunidad para hacer la obra de Dios. Porque cuando la palabra te dice que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, cada, que tenemos que aprovechar al máximo cada momento oportuno, está hablando de esa idea, de que Dios establece un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un método que es Cristo, Dios tiene poder a través del Espíritu Santo, Dios tiene su gracia y tenemos que andar por ahí y aprovechar la oportunidad para hacer esa obra de Dios, porque es el tiempo oportuno y de oportunidad. El tiempo que tenemos en nuestra vida es un tiempo que tiene que estar dedicado a la obra del Evangelio. Y nuestra vida tiene que estar dentro de ese gran tiempo de Dios en el cual ahora nosotros estamos predicando porque llega el día y cada día estamos más cerca de que llegue esa segunda venida. Y cuando llegue esa segunda venida, hermanos, pues el tiempo habrá acabado, tocará responder por nuestra vida y ver cómo hemos aprovechado realmente todo nuestro tiempo. Pero aprovecha, dice el texto, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Es decir, hay problemas, hay desastres, hay dificultades, hay enfermedades, hay ataques. Claro, los días son malos. Porque los días, como dice el punto 4, los días malos son del que es malo. Es decir, Satanás, que es el príncipe de esta tierra corrupta, corrompida, mentirosa y de esclavitud, es el que hace que estos días sean malos. Es el problema de Génesis 3. Por lo tanto, yo que estoy en estos días malos o que me voy a enfrentar a circunstancias complejas, tengo que aprovechar el tiempo antes para que cuando llegue ese día yo ya esté preparado. No puedo esperar al día malo para prepararme en ello. Mi hijo, con 7 años, acaba de empezar en un equipo de fútbol de aquí. Nunca le había interesado mucho el fútbol, a mí me daba igual, nunca se ha interesado y de pronto este curso pasado, no sé por qué, del día a la mañana, todo era fútbol. Así que él es ahora mismo fútbol, fútbol, fútbol y quiere ver fútbol y quiere jugar a fútbol y está en el equipo de aquí del pueblo de fútbol y bueno, una locura. ¿Qué ocurre? Que se apuntó la semana anterior
un martes, no, un lunes. Ese lunes que se apuntó empezó a entrenar, pero claro, no, nunca había prácticamente jugado. Sí, pues un poquito con algún amigo, en el colegio, pero no había jugado nunca. Y hizo su primer entrenamiento. Y dijeron, a ver, chicos, que vamos a empezar el curso. ¿Quién quiere ser el portero del equipo? Todo yo quiero, yo quiero. Y como habían estado jugando y practicando, uno de los entrenadores dijo, no, no, tú tienes que ser el portero. Tú a ti se te da muy bien. Entonces Israel contento dijo, vale, pues yo soy el portero. Eso fue un lunes. El martes volvió a entrenar y el sábado, fue el sábado, no, el domingo al mediodía, después de la iglesia, tuvimos que irnos rápido, después de despedirnos de los hermanos, porque ya tenía un torneo, 3 partidos seguidos, cortitos. ¿Qué ocurre? Que mi hijo no sabe jugar. Bien, no sabe muy bien cómo tiene que sacar, a quién tiene que sacar. Esos rudimentos del fútbol y de la labor del portero no los conoce muy bien. Así que, bueno, pues se le veía muy indeciso algunas veces, lo hizo bien, tuvo ahí buenas paradas, o algún otro gol que, que se le coló, cosas normales. ¿Qué ocurre? Como no está preparado, llega el día del partido y comete errores. Y dio malos pases. Y hubo algún gol que se le coló cuando no se tenía que haber colado. ¿Por qué? No estaba preparado. Realmente no podemos decir que no aprovechase el tiempo porque el pobre no tuvo tiempo, pero nosotros sí tenemos tiempo para aprovechar, para entrenar, para prepararnos y que cuando llegue el día malo o la circunstancia mala o incómoda, yo pueda encontrar ahí la respuesta para que yo pueda ver la oportunidad que Dios trae con esas circunstancias y Dios me ayude a restaurar mi ser. Cuando mi hijo se prepare mejor y ya pueda entrenar más de una forma más concreta y le enseñen, entonces va a disfrutar esos días de partido, que ya lo hace, pero lo disfrutará más porque está preparado para parar. Está preparado para que no entre un solo balón. A veces entrará, porque además, como él es bajito, las porterías son muy altas, pues cuando llegue alto, da igual. Van a meter gol seguro. Es decir, es imposible que la pare. Pero tienes que estar preparado, hermano, para que cuando lleguen esos días malos, tú puedas hallar la respuesta a la oportunidad y la restauración de tu vida. Pero eso no va a ocurrir si no aprovechas ahora el tiempo, el momento oportuno, esta etapa en la que tú estás. No esperes al problema para clamar. No esperes al desastre para mirar hacia arriba. Tenemos que ser esos guardas de la sabiduría y el aprovechamiento. Tenemos que ser sabios para que yo pueda hallar la respuesta en todos los problemas. Yo tengo que ser sabio para andar mis días no conforme yo, sino conforme Dios. Porque a no ser de que tengamos un concepto muy errado de uno mismo, que eso también sería para mirarlo, tenemos que llegar a la conclusión de que yo, de que yo no soy alguien de fiar para tomar las determinaciones y la guía de mi vida. Yo no soy alguien, ¿vale?, en el cual nadie se tenga que estar fijando para vivir una vida. Si de verdad vosotros, si alguien viene, os sentiríais bien si alguien viene y os dice, yo quiero seguirte 24 horas para copiar tu vida porque yo sé que tú eres fantástica, maravillosa y perfecta. ¿Qué le diríais? Mira, no, no venga, ¿por qué? Porque no soy perfecto, porque yo no lo hago todo bien, porque yo no consigo hacer estas cosas. Y entonces empezaréis a pensar, a ver, yo, claro, es que no siempre oro, es que no tengo mis tiempos marcados, es que no siempre estoy con la palabra, es que se me olvida hacer esto otro, es que malgasto el tiempo en estas cosas, es que luego hago esto mal y luego me enfado o me canso y soy injusta con mi esposo o con mis hijos y un largo etcétera. ¿Qué es lo que decimos? Mira, fíjate en otra persona. Pero si yo aprovecho y vivo con sabiduría mi día a día, yo podré decir, ven, ven conmigo, te voy a enseñar lo que es vivir dentro del Evangelio. Y vivir por y para Cristo. Y esto es un sacrificio de vida. Tienes que sacrificar muchas cosas. Tienes que fiarte de Dios, de su sabiduría y de su amor, su bondad y naturaleza, para poder decirle, Padre, voy a vivir conforme tu palabra y no voy a vivir conforme yo. Y eso es sacrificar nuestra vida. Es sacrificar también nuestro tiempo.
Mateo 10:39, Jesús saca de la chistera esas contradicciones, entre comillas, como es que el que haya su vida la pierde y el que pierde su vida por causa de mí la haya. No tiene sentido. ¿Cómo si el que yo hallo mi vida la voy a perder? ¿Qué quiere decir? Cuando yo soy el dueño y el señor de mi vida, cuando yo vivo por y para mí, conforme mis pensamientos, mis apetencias y mis intereses, pierdo la vida. Pero sin embargo, si yo entrego mi vida por el Evangelio, la sacrifico por el mensaje de Cristo, por predicarlo y experimentarlo, voy a hallar vida. Tiene sus connotaciones escatológicas, del fin de los tiempos, pero es aprovechable hoy. Hermanos, soltad vuestra vida, desprendeos de ello, invertidla en lo que es imprescindible. Y luego lo que podáis sumar, sumamos. Para lo que haya tiempo, empleamos el tiempo. Pero primero para lo que es importante. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que os podáis levantar como esas guardas de la sabiduría en cuanto a comprender el plan de Dios y el plan de Dios general y particular para mi vida y del aprovechamiento del tiempo, de aprovechar ahora el tiempo y mi vida para entregársela a Cristo y de esa forma poder estar preparados para todo obstáculo del enemigo en el campo. Y así nadie nos podrá parar. Padre, gracias por que podemos tener esta respuesta. La respuesta de poder vivir por y para ti. De que haya un motivo grande y perfecto por el que sacrificar nuestra vida. Que no tengamos que buscar banalidades y tonterías por las que invertir nuestra economía, tiempo, esfuerzo y corazón, sino que hay un propósito perfecto, que es la evangelización del mundo. Y ahí, Padre, queremos invertirlo todo. Queremos invertir nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, para poder ser esos obreros que de verdad hacen la evangelización del mundo. Padre, gracias porque tú has contado con nosotros para esta labor. No te fijas en nuestra sabiduría humana, sino miras nuestro corazón. Pero Padre, que podamos ser sabios en tus caminos, en tus designios y en tus propósitos. Para de esta forma andar, tal y como dice tu palabra, como sabios que hayan la respuesta en el campo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.